A continuación voy a proceder a leer algunos puntos importantes sobre el currículum que posee el ingeniero. Como institución universitaria, cabe recalcar que él es graduado de la Universidad Agraria del Ecuador. Posee una maestría en agroecología y desarrollo sostenible. Es egresado sobre el proceso de titulación en trámite. También posee estudios en la Universidad Internacional del Ecuador, IUD, como un ingeniero en marketing y comunicación verde. Está también titulado por el Tecnológico Espíritu Santo. Es tecnólogo en marketing y mención de honor en publicidad. Su experiencia laboral eh, como institución trabaja en el municipio de Durán. El cargo que posee es de subdirector general de gestión ambiental. La duración de su periodo es entre mayo de 2023 a octubre del 2023. La segunda institución, pues el ingeniero ocupó el Ministerio de Inclusión y Económica Social como coordinador territorial. El periodo de este trabajo es de octubre del 2021 a octubre del 2022. Como tercer cargo, podemos ver la institución Empresa Pedavi, Servicios Integrales, ocupando el cargo de consultor ambiental externo y servicios prestados. El tiempo de duración en este cargo es de agosto del 2019 hasta abril del 2023. Y finalmente, podemos ver que ocupó el cargo de analista de comunicación y medio ambiente en la prefectura del Guayas desde abril del 2017 y julio de 2019. En estos momentos, ingeniero, damos paso a su exposición, haciendo hincapié que el tiempo de su intervención es de 30 minutos. Muy buenas noches a todos, a la comunidad de la Universidad Técnica de Machala. Gracias. Bueno, faltó que soy presidente de la Organización Ecológica Medio Ambiente Sustentable, la cual soy el líder y fundador desde ya hace 20 años. Y soy muy joven con esta organización ecológica que ha venido demostrando un gran trabajo, no solamente en Guayaquil, sino a nivel nacional, haciendo proyectos. Y uno de esos proyectos estrellas es el ciclo de siembra, que seguro muy pronto lo haré con ustedes, jóvenes, en la Universidad Técnica de Machala. Voy a iniciar con un video de conciencia ambiental y luego damos paso a las diapositivas. Algunos me llaman naturaleza, otros madre naturaleza. He estado aquí por más de 4.500 millones de años, 22.500 veces más que tú. En realidad no necesito a las personas, pero las personas sí me necesitan. He alimentado especies más grandes que la tuya. He dejado morir especies más grandes que la tuya. Como elijas vivir cada día, realmente no me importa. Soy la naturaleza. Yo seguiré adelante. Estoy preparada para evolucionar. ¿Y tú? Bueno, vamos a iniciar con esta introducción de lo que es el manejo sustentable de los recursos naturales. Se entiende muy bien que sin duda alguna nosotros somos equilibrio y el equilibrio parte sin duda alguna de cómo nosotros con nuestras acciones desde cualquier eh, desde cualquier etapa, ya sea en la etapa de educación, en la etapa social, el entorno de trabajo, en el entorno de la agricultura, todos somos parte de esta acción colectiva. Venía escuchando a los otros dos expositores, sin duda alguna han mencionado grandes aspectos y grandes situaciones que nosotros tenemos que trabajar y básicamente se han enfocado en un trabajo colectivo.
Y cuando se hace un trabajo colectivo es fundamental trabajar en conjunto. Una golondrina no hace verano, no solamente los ambientalistas, sino también una comunidad entera, una sociedad entera, para poder fortalecer ahora sí el desarrollo sostenible. Vamos a iniciar con la conferencia y en eso vamos a presentar nuestras información a través de nuestras diapositivas. ¿Logran ver la diapositiva para poder continuar? Sí, ingeniero, no se preocupe, sí se le puede observar. Ya. Bueno, básicamente la eficiencia de los recursos naturales, lo que indica aquí es básicamente la sustentabilidad de los recursos naturales. Cuando yo digo el manejo es la parte antrópica que depende mucho del hombre. Cuando digo la palabra antrópica es que depende mucho de nosotros. Sin duda alguna, todo lo que nosotros hagamos a favor del medio ambiente va a mantener ese equilibrio ecosistémico, ese equilibrio que tiene ya de por sí la madre naturaleza. Nosotros bajo esa introducción que hacemos, la desequilibramos. Por eso dice, el uso sostenible de los recursos naturales se basa en mantener el progreso socioeconómico de los seres humanos en un planeta, con una capacidad de recursos limitados. Nosotros siempre tenemos que tener en la mente y en la cabeza es que los recursos no son ilimitados, no son ilimitados. Tenemos muchas aves silvestres en el libro rojo. ¿Qué quiere decir esto? En peligro de extinción. Nosotros aquí en la zona costera tenemos varias especies y dentro de esos tenemos una especie silvestre que ya casi no se la ve en los cultivos de arroz, que es el pájaro caracolero. Este pájaro caracolero que se instala en una estaca para poder comerse a los caracoles que afectan a los cultivos, ya no se lo ve debido a las fumigaciones que existen, a todos los agroquímicos y todo lo que va contaminando. Por eso debemos pensar bien que los recursos no son ilimitados, sino más bien que tienen una capacidad de recursos limitadas. Y es ahí donde la madre naturaleza nos dice un stop ante la situación de desequilibrio. El manejo sustentable de los recursos se refiere al uso, al desarrollo y protección de los recursos. Usted usa los recursos naturales, sí. Se beneficia porque en base a esos recursos usted va desarrollando, pero también tiene que proteger los recursos naturales. Tiene que proteger el agua, no la va a contaminar con mercurio, con la minería ilegal. No la va a contaminar con pesticidas, dañando suelos, cultivos y otro tipo de acuíferos o ríos o esteros. No la va a contaminar con plástico, porque sabe que eso demora en 500 años en biodegradarse, tanto naturales como físicos, a una tasa que permita a las personas en comunidades proveerse de bienestar social, económico y cultural en beneficio de su salud y seguridad, mientras mantiene su potencial original a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esta ficha que acabo de poner sobre el manejo sustentable? Que sin duda alguna los recursos naturales son físicos, sí, pero tengamos en cuenta que ese equilibrio se concentra en un bienestar. Nosotros tenemos que trabajar en un bienestar colectivo y ese bienestar colectivo se enfatiza en un desarrollo sostenible entre lo económico, lo social y lo ecológico. Ese es el equilibrio dentro de un desarrollo sostenible, es como han venido trabajando muchos países a nivel del mundo. Les puedo poner un ejemplo de la ciudad de París, que hizo un proyecto que se llama Ciudades de 15 minutos, que más adelante vamos a tener una gráfica donde vamos a mencionar esas ciudades de 15 minutos, cómo va evolucionando las construcciones a nivel de sostenibilidad, los techos verdes, los corredores verdes que hay en Bogotá, lo que hacemos para enfriar la ciudad o enfriar las zonas que están muy calientes debido a la poca cobertura vegetal que tenemos ahora en las ciudades grandes, como Guayaquil, como Quito.
El manejo sustentable de los recursos nos indica que el desarrollo sustentable hace referencia a un desarrollo de la capacidad de satisfacer necesidades. Todos los seres humanos tenemos necesidades de alimentarnos, de consumir agua, de tener salud, de vivir en un ambiente equilibrado, sin contaminación, no solamente para nuestras generaciones, sino las generaciones futuras. ¿Y cuáles son las generaciones futuras? Los centennials. Son la generación que va a tener los estragos de una catástrofe ambiental o de un medio ambiente sostenible y sustentable en el tiempo. La escasez de estos recursos naturales es un problema que va aumentando, porque sin duda alguna, a veces los núcleos urbanos dentro de todo el planeta, por temas de construcción, de desequilibrio, mal uso de combustibles que vienen de desechos fósiles y todo lo que engloba la contaminación por smog, una agricultura sin medida que desperdicia o gasta una gran cantidad de líquidos de agua, va a generar una crisis económica en un país, en una situación. Nosotros tenemos un problema actualmente en la zona costera. Hablo de la zona costera y también en la zona andina, porque Ecuador es un país tropoandino, mezcla de la zona costera, sierra y los humedales y la zona del oriente, la zona insular que es Galápagos. Tenemos un problema con las fuertes lluvias, que sin duda alguna está generando un desequilibrio dentro de los cultivos, de las plantaciones, de las zonas rurales, donde está afectando a la comunidad. Y no tenemos un plan de contingencia, entonces sin duda alguna, en base a toda esa situación que nos pasó por los años 90, que vino la primera vez el fenómeno del Niño, donde nosotros tuvimos ya las consecuencias, y esto va generando una experiencia que ahora, ya después de tanto tiempo, no hemos podido resolver. Los estragos de naturaleza que sin duda alguna nos tiene bajo el acecho sí, porque no tenemos un desarrollo sostenible dentro de nuestro país que se enmarque no solamente a tener un plan de riesgo para todo lo que está pasando, sino para todas estas zonas que están viviendo un desastre. Y por eso, con esta parte donde nos indica que dentro de ese desarrollo sostenible tenemos que trabajar eficientemente con nuestra producción, ya sea en la producción agrícola, en la producción metalmecánica, en la producción también de las industrias, de servicios, de transportación, en todo lo que engloba los servicios. Y con este cuadro que tenemos aquí, puedo diferenciar de qué es un desarrollo sostenible y qué es un desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable es un proceso por el cual nosotros tenemos que ver la preservación, la conservación y proteger no solamente los recursos naturales, sino las especies silvestres y todo lo que engloba la flora, la fauna, no solamente para el beneficio de nosotros como presentes, sino para las futuras generaciones. Y esto tiene algo que engloba, que es una producción limpia que va con una ecología y va con una economía circulante y sustentable a la vez. En cambio, el desarrollo sostenible es un proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas sociales de la diversidad cultural dentro de un medio ambiente sano y equilibrado para la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades presentes y futuras. Ahí tenemos lo económico, lo social y lo ecológico. Ese es un desarrollo sostenible. Sostenible sí, porque va viable con una producción limpia, va viable con una economía ecoeficiente y va viable con la parte equidad social. No podemos vivir con personas que están en pobreza teniendo muchos frutos y muchas zonas que se pueden cultivar. Hay mucha gente que no tiene a veces cómo alimentarse en el día. Y son personas que son de extrema pobreza. También están dentro de la pirámide, pero están al fondo. Sin duda alguna, el equilibrio también es que exista una equidad social dentro del desarrollo urbano de estas sociedades que no tienen alcantarillado, que no tienen servicios básicos, que no cuentan con vivienda, que viven de reciclaje diario entre unos, dos, $3 diarios y no forman parte de este desarrollo sostenible y sustentable de una economía que tiene que tener una ciudad y un país. Es muy importante dentro del manejo de los recursos sustentables indicar la eficiencia en el consumo del agua, en el uso del agua. La asignación eficiente de los recursos en la actualidad es limitada. Eso es lo que le vuelvo, repito, que es limitada. Nosotros tenemos dentro del porcentaje del líquido vital
el 1,5 es consumible para el ser humano porque viene de la potabilización que viene de las fuentes hídricas de los ríos, del agua dulce. Se potabiliza y va a nuestros hogares. Entonces, mientras la población mundial sigue aumentando, es lógico que va a consumir más gran cantidad de agua. El número de personas que vivimos en el planeta se ha duplicado en los últimos 50 años. Y si a ello le añadimos más seres humanos viviendo en ciudades, mientras que en la población rural se reduce, se puede asegurar que el medio ambiente está sufriendo una presión cada vez mayor. Los principales recursos naturales tienen un uso fundamental en la vida de las personas para su bienestar, para su salud, para su calidad de vida y demás. Ejemplo de ello, de la escasez, genera el hambre en el mundo, es también las enfermedades y las consecuencias graves que se han elevado a millones de personas a través de regiones vulnerables, especialmente debajo del umbral de la pobreza. Eso es lo que yo venía enfatizando en esta diapositiva, es que sin duda alguna, dentro de esa base piramidal, hay mucha gente que son de extrema pobreza, que no tienen alcantarillado ni servicios básicos, pero sin duda alguna también son parte de este ecosistema equilibrado. La conciencia en la eficiencia del uso del agua en la agricultura está ayudando a luchar contra los efectos del cambio climático. Las innovadoras y las nuevas prácticas agrícolas aprovechan el líquido de una manera vital y también la fertilidad de los suelos. Sin duda alguna es fundamental aprovechar el líquido de las aguas subterráneas, de las fuentes hídricas, para alimentar los cultivos, alimentar el mismo suelo, los bosques, los árboles nativos y todo lo que conlleva a un proceso de servicios ecosistémicos. Donde tengamos servicios ecosistémicos, nosotros tenemos flora y fauna. Donde tengamos servicios ecosistémicos, tenemos alimentación del suelo, tenemos alimentación de las fuentes hídricas, tenemos una distribución y drenaje natural hacia las fuentes hídricas y hacia otros esteros, acuíferos, ríos y también otras vertientes. El primero está enfocado en los suelos y sus nutrientes, de cómo reducir la contaminación del agua y evitar la erosión de las tierras por el cultivo. Otro reto es mejorar de una manera potencial la conservación de entre lo que se acumula, que es el exceso de carbono en los suelos. Además de su salud, con ello se busca mitigar los efectos del cambio climático en la agricultura. Y el último es mejorar la eficiencia en el uso del agua en los cultivos. La clave aquí es reducir la demanda, equipararse los recursos y los métodos para hacer frente a las inundaciones y sequías, que es muy importante ahora con el tema de las inundaciones. Eso lo quiero recalcar en la otra diapositiva, es que sin duda alguna los drenajes de la gran cantidad de líquido que se viene de las fuertes lluvias no tienen a veces dónde drenar. Por ejemplo, cuando hay aumento en del nivel del agua, al nivel del mar, sin duda alguna con las grandes precipitaciones provoca las inundaciones, pero como no tenemos barreras o coberturas vegetales que puedan absorber y puedan reducir ese impacto ambiental, vienen las inundaciones hacia las ciudades, hacia las zonas rurales y todo se inunda y todo colapsa, todo ese sistema colapsa. Entonces ahí ya no sería algo equilibrado, sería algún desequilibrio dentro de ese ecosistema. La gestión de la eficiencia del agua y el suelo se ha planteado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que sin duda alguna, entre ellos se establece prestar mayor atención a diversos aspectos como la producción de alimentos conscientes, los niveles de disponibilidad de agua dulce y su calidad, la protección de los ecosistemas terrestres y los océanos, así como la lucha sin descanso contra el cambio climático. Para luego pasar a la otra diapositiva, vamos a poner un video de reflexión que me gustó mucho y lo quiero compartir con ustedes sobre este efecto que aparece en el océano con las especies silvestres.
Bueno, sin duda alguna, es importante cómo las TICs, las tecnologías de información, nos puede a nosotros despertar la conciencia. Bueno, a los que todavía no tienen conciencia en el tema ambiental, las tecnologías de información nos sirven, las redes sociales, todo lo que se pueda manejar a través de un contenido sano, eficiente y educativo nos puede cambiar gran parte de lo que estamos haciendo a favor del planeta. Y sin duda alguna, todos estos videos, toda esta información que yo comparto es para que los jóvenes, la sociedad, el mundo entero se viralice y comparta estas reflexiones para poder decir lo que está pasando en realidad, porque esto es algo real. El plástico cada vez nos tiene bajo el acecho, bajo una amenaza, no solamente porque las especies silvestres, como las aves, que se alimentan de todo lo que hay en el mar o en los ríos, se alimentan de plástico, sino también nosotros. Aquí en Guayaquil nos visitó un barco francés con voluntarios ambientalistas, donde ellos procesaban el plástico y hacían mesas, hacían sillas con un plástico ya transformado. De un plástico reciclado pasaba a una transformación. Nosotros al mes, según las estadísticas que ellos decían de este equipo investigativo, consumimos una tarjeta de microplástico al mes, nosotros. Y les voy a decir por qué. Porque el plástico, el microplástico ya está en las especies marinas. Todos consumimos productos que vienen del río, productos que vienen de los acuíferos, el cangrejo, entre otros. Todas estas especies consumen microplástico y es un plástico que ya está por años en los ríos navegando y contaminando todo lo que es el mar. Si ustedes visitan acá Guayas, en la parte de la isla Puná, usted va a encontrar todos los días grandes cantidades de plástico. Y es verdad, ya están haciendo reciclaje en la isla Puná, porque el plástico les llega de las zonas urbanas de nosotros en la ciudad, que les llega a ellos por una mala disposición de los desechos. Y podemos encontrar plástico en la Santay, podemos encontrar plástico en el estero salado de Guayaquil. Y ustedes también tienen un estero en Machala, un estero que también sufre grandes estragos de contaminación por plástico y mala disposición de los desechos. Y sin duda alguna, la gestión eficiente de esta parte, que les vengo a decir, la economía circular, es que el concepto de desarrollo sustentable aparece como primera vez en la época del primer tratado que fue en Estocolmo, que significa el proceso por el cual nosotros tenemos que preservar los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Sin duda alguna, la preservación nace como un concepto de cuidar lo que tenemos, cuidar nuestros bosques, nuestros árboles, nuestra cultura vegetal, de no permitir construcciones que se hagan en bosques protectores, que se hagan dentro de zonas que hay ecosistemas equilibrados. Por ejemplo, como había escuchado, en la exposición anterior de la minería ilegal, que sin duda alguna está acabando con el suelo. Y no solamente está acabando con el suelo, sino la minería ilegal está acabando con todo lo que conlleva a los cuerpos hídricos, porque el mercurio que pasa por una filtración y no es procesado, va directamente a las fuentes hídricas. Y es lo que el problema que tenemos también en las zonas de la Sierra Central, en la Amazonía y incluso en las zonas muy cercanas donde están ustedes en la provincia del Oro. Pero sin duda alguna es un tema de mucha contundencia para las autoridades de trabajar en conjunto para crear un modelo de desarrollo sostenible diferente al que ya tenemos. En este cuadro nosotros vamos a ver la cobertura de uso de suelo del Ecuador hace 2 años y sin duda alguna ha venido aumentando este nivel donde nos indican porcentajes de la cobertura de uso de suelo. Según los colores, en las gráficas tenemos un porcentaje, no tenemos cobertura vegetal, es lo verde, ¿no? A diferencia de lo que están provocando las minerías ilegales, también la parte de las camaroneras ilegales que también existen en los humedales y en zonas protegidas, y sin duda alguna esto va a tener una repercusión en nuestro ecosistema. En esta gráfica de aquí nosotros vamos a medir la expansión de la minería y otro tema que es muy importante, que yo les vengo a resaltar, es que la minería ilegal ha venido creciendo y sin duda alguna sí, pero sin duda alguna tenemos que saber que un desarrollo sostenible no solamente podemos enfocarnos en tener minerías,
y no aplicar un modelo que viene resultando en muchos países. Le voy a hablar de muchos países de Centroamérica que han venido desarrollando proyectos que tienen que ver con un desarrollo sostenible como Costa Rica. Se enfatizaron en la producción agrícola. Sin duda alguna, sí. Tienen una universidad también que produce sistemas de buenas prácticas ambientales, el sistema de agroecología, que es un nuevo concepto a lo convencional y tradicional o agroecológico. Nosotros hacemos bioles orgánicos. Antes nosotros hacíamos que el desecho del tallo del banano no servía, ahora lo volvemos a revertir al suelo. Cogemos todo el desecho del tallo del banano, lo mezclamos con melaza, lo mezclamos también con otros tipos de abono que es producido por el mismo suelo y lo vertimos de una forma sólida y líquida al suelo y volvemos a reconstruir, porque los cultivos ahora se están enfatizando en reducir la huella de carbono, en reducir el impacto ambiental, porque sin duda alguna todo lo que se volca la agroecología va a beneficiar al mundo entero. Y por eso es que las buenas prácticas agroecológicas se enfatizan en no destruir o erosionar el suelo, sino más bien revertir el suelo. Según las Naciones Unidas indica que un suelo erosionado de aproximadamente demora entre 100 a 200 años volver a reponerse. Cuando ustedes ven los incendios forestales, como hace poco fue un incendio en la ciudad capital y hace un par de años fue en la ciudad de Guayaquil y siempre se queman bosques y a veces no sabemos si es antrópico o provocado por la naturaleza. Para recuperar esa cobertura vegetal tenemos que demorar varios años. La remediación ambiental cuesta más que lo que produce en realidad el incendio forestal. Por eso es muy importante cuidar nuestros bosques secos tropicales es fundamental, porque ahí viene todo el equilibrio dentro de una sociedad y dentro de un país. Este mensaje que nos indica Barry Commoner son los principios de la ecología. Un pensador ecólogo estadounidense nos indica que todo está conectado con todo lo demás, que sin duda alguna todo lo que alguna parte botamos o desechamos va a parar a algún lado, como es el caso del plástico. No existe nada de lo que nosotros podemos decir que no tiene costo porque sí tiene un costo. Y la naturaleza es sabia y eficiente. La naturaleza no se va a destruir por sí sola, sino más bien el punto de equilibrio de la naturaleza nos da a nosotros demostrar que nosotros dependemos de los tres elementos básicos, el aire, del agua y el suelo. Aquí les voy a pasar un último video y con esto ya termino mi introducción para reflexionar un poco que la contaminación ambiental que existe en esta ciudad, que es la ciudad capital, cada día va creciendo en cadena porque la gran cantidad de polución está bajo el acecho en esta ciudad. La conversión de Quito en los alrededores. El comercial de Quito en los alrededores del Parque de la Carolina es uno de los focos de contaminación más importantes de Quito. Así lo determina el monitoreo de la Secretaría de Ambiente del municipio de la ciudad. A este sector se suman en el sur Picos en Guamaní y El Recreo. El centro, aunque tiene zonas peatonizadas, también es afectado. En el norte, la avenida Occidental. Esto en cuanto a contaminación vehicular. Pero Calderón y Carapungo sufren de algo más: el polvo que llega de las canteras. Y estos vientos y esta falta de cobertura vegetal hace que se resuspendan el material particulado y que provoque estas emisiones. De acuerdo a un informe de monitoreo de la Secretaría, en 2022 la contaminación vehicular superó los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Una exposición continua a ese tipo de polución afecta al sistema respiratorio, influye en enfermedades cardíacas y neurológicas. Hubo nuevos estudios y se dieron cuenta que efectivamente había otras afectaciones en el organismo. Sí, ahora se sabe que todos los órganos del cuerpo son afectados de una u otra manera por la contaminación. Aunque la contaminación está dentro de los límites de las normas nacionales, no cumple con los parámetros que recomienda la Organización Mundial de Salud. Gracias por este espacio que me dio la Universidad Técnica de Machala. Sin duda alguna, este pequeño espacio que tenemos de conectarnos, sin duda, la ciudad de Guayaquil
me ofrece mucho también para indicar lo que estamos haciendo en la ciudad y lo que tenemos que hacer como estudiantes, como profesores, como docentes, como una sociedad civil que vive empeñada en recuperar y en preservar nuestro medio ambiente. Sin duda alguna, sembrar árboles es fundamental. Si ustedes se dan cuenta las grandes beneficios que tenemos a sembrar árboles, usted me va a decir que es importante, sí, porque sin duda alguna lo que nos provee a nosotros de oxígeno puro son los árboles, los que alimentan el suelo son los árboles, los que absorben gran cantidad de líquidos son los árboles, los que nos permiten enfriar una ciudad caliente como Guayaquil, como Manta, y como muchas ciudades que son tropicales son los árboles, pero no tenemos árboles en la ciudad que nos abastezcan. Es más, tenemos una carencia de árboles y la gran cantidad de árboles que tenemos, de los 1.900 pares que tenemos en nuestra ciudad, tienen cochinilla, una plaga que es como un cáncer que se come la savia del árbol y va poco a poco decayendo. Pero ya estamos haciendo un tratamiento para estos árboles, ya estamos sembrando estos árboles. Iniciamos con una siembra de más de 600 árboles en el Cantón Durán, que va a beneficiar a una comunidad enfriando un cantón que es muy caliente. Y sin duda alguna estamos dispuestos a poder seguir trabajando, no solamente en la ciudad de Guayaquil, en Manta, en Quito, sino también en Machala. Le dejo con este mensaje que es un pensador y que siempre lo pongo y que sin duda alguna el mundo es un lugar peligroso no a causa de los que hacen el mal, sino aquellos que no hacen nada por evitarlo. Esto nosotros tenemos que enfatizarnos que si nosotros no hacemos nada, en este momento que tenemos toda la capacidad, no, no vamos a prometer un mundo mejor, sino más bien un mundo inconsciente. Y esta sociedad tiene que trabajar en una construcción colectiva, no solamente los ambientalistas o los que creemos en la ecología tenemos que trabajarlo. No, como ustedes se dieron cuenta en los videos, dependemos mucho de esos tres elementos, el agua, el aire y el suelo. Y ahí viene la parte que sin duda alguna tenemos que hacer nosotros los jóvenes y toda la sociedad civil, es empeñarnos en una reconstrucción hacia un mundo mejor. Gracias a ustedes. Claro, ingeniero. Quisiera resaltar una parte de su exposición diciendo que es tan necesario e importante cuidar los árboles en la ciudad, ya que se dice que estos son el pulmón del mismo, ¿no? Entonces es bastante importante cuidarlos, preservarlos y cuando se tiene la oportunidad, tratar de reforestarlos. Bueno, pues ahora comenzamos con la ronda de preguntas, preguntas que hemos seleccionado y estas preguntas han sido enviadas por todo el público presente. Tenemos la primera pregunta de la compañera Kareli Cuenca. Nos dice, ¿cuáles son las estrategias económicas más efectivas para promover el manejo sustentable de los recursos naturales, considerando tanto la rentabilidad económica como la preservación a largo plazo del medio ambiente? Claro, por supuesto. Mire, nosotros tenemos que enfatizarnos no en la remediación ambiental. A veces los municipios, las prefecturas o el mismo gobierno, el Estado, se enfatiza a veces en la destrucción mediante la obra pública que a veces genera impacto ambiental, sino más bien tenemos que trabajar en que esa obra pública no genere un impacto ambiental. Porque sin duda alguna la remediación del impacto ambiental o lo que hagamos en un equilibrio ecosistémico nos va a costar mucho más como país y como sociedad. Por ejemplo, le doy un ejemplo, lo que está pasando en las Islas Galápagos o lo que pasó. Cuando vinieron las embarcaciones chinas en el año 2021, donde descubrieron grandes cantidades de toneladas de aletas de tiburón, donde afectaron un equilibrio ecosistémico, y ese recurso no es que se quedó en nuestro país. Esas aletas fueron a estos países asiáticos, donde la parte afrodisíaca para ellos es el tiburón, las aletas de tiburón. Pero ¿qué hacen aquí estas embarcaciones? Porque son ciudades flotantes que tienen los chinos en esta zona continental. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Se enfatizó que esta franja o esta zona de Ecuador continental aumenta hasta las 200 millas para que estas embarcaciones puedan hacer su operación, porque utilizaban una operación totalmente donde jalaban todo, no solamente jalaban tiburones, jalaban ballenas, jalaban ballenatos, jalaban también los que son tortugas, eran con palanca.
Entonces, esto afecta a un equilibrio ecosistémico. Entonces, nosotros tenemos que enfatizar, los municipios, las prefecturas, en un trabajo de equidad social, para que no nos cueste más la remediación ambiental, sino más bien invertir en una sociedad que se enfatice en la agricultura sostenible. Porque la agricultura, enfatizar la agricultura en el campo, va a beneficiar a las zonas rurales, las zonas que no tienen alcantarillado y donde la obra pública va a beneficiar a estos sectores que están ahí. Entonces la compensación está en que la redistribución de la riqueza se maneje de una forma de equidad, que no se piense en que lo gris es el progreso, no. Más bien que se piense en una ciudad más amigable, con un entorno más amigable, con zonas peatonales. Esta zona este video que puse, la ciudad capital, es una zona intransitable, donde la gente vive contaminada con smog, con CO2, donde sufre enfermedades cardíacas. Entonces lo hablo desde ese punto de vista para que ustedes entiendan que hay que trabajar en el medio ambiente para poder producir una sociedad sostenible. Claro, y es que se nota lo que está comentando, ya que hace un par de semanas tuve la oportunidad de visitar la capital, ¿no? Y entonces me anduve por las calles más transitadas de la urbe y luego me dirigí hacia el Parque Elegido, donde vemos todo ese ambiente tan fresco, tan saludable. Entonces se nota bastante la diferencia entre el ambiente producido por los gases de efecto invernadero de los autos y pues las zonas naturales que tiene el Parque Elegido, ¿no? Bueno, pues como siguiente pregunta tenemos a la compañera Araceli Armijos. Nos pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son los principales desafíos ambientales que enfrenta Ecuador, especialmente en términos de conservación de la biodiversidad y mitigación del cambio climático? ¿Y qué acciones se están tomando para abordar estos desafíos y promover un desarrollo sostenible? Bueno, nosotros tenemos que enfatizarnos en reducir la huella de carbono, sin duda alguna sí. Había una propuesta que se mencionó por ahí por los años 2021, 2022, de crear un Ecuador descarbonizado. ¿Qué quiere decir un Ecuador que trabaje en la función de la movilidad sostenible? Sin duda alguna, los gases de efecto invernadero, lo que está calentando el medio ambiente es el CO2, el carbono multiplicado por dos. Nosotros tenemos que enfatizar que las grandes industrias comiencen a trabajar en la reducción de este efecto de carbono multiplicado por dos. Y sin duda alguna, Ecuador tiene una gran transformación y tiene un apoyo constante, no solamente porque es un país que es mega diverso, no solamente porque tiene diferentes tipos de especies y diferentes tipos de flora y fauna, sino porque tenemos todavía aún mantenemos el aire puro por los manglares, por los mismos bosques protectores, por los ecosistemas equilibrados como los humedales, como tenemos también la vista de especies silvestres, a veces en los malecones, que muchos extranjeros solamente vienen a nuestra ciudad o a nuestro país por fotografiar nuestras especies silvestres, que en otros países no la hay por la gran contaminación. Entonces, al gobierno le queda trabajar un poco más contundente con los quienes destruyen el medio ambiente y más bien trabajar en proyectos sociales con las zonas urbanos marginales de hacerlos que puedan producir una agroecología más sustentable para ellos, porque hay muchas personas que están muriendo de hambre donde hay muchos productos que están en mayor demanda. Por ejemplo, le hablo de la pitahaya. La pitahaya se produce en 6 meses y en un año tenemos dos producciones de pitahaya. Y la pitahaya es un alimento nutritivo que evita la anemia y evita la desnutrición. Si usted me habla de nutrición infantil crónica, cada vez va aumentando en estos sectores urbanos marginales. En la ciudad que yo vivo hay muchos sectores urbanos marginales que a veces consumen un batido de guineo solamente con agua porque no tienen para comprar la leche. Entonces, hay muchas producciones que se pueden hacer para que estas economías se vuelvan sustentables y estas personas puedan alimentarse bien y puedan tener ese bienestar social. Lo que nosotros tenemos es que tenemos que trabajar en ese bienestar colectivo. Y los que más tienen que aprovechar esos recursos para hacer una distribución de la riqueza para los que menos tienen, para que la gente no muera de hambre. Ese es un desarrollo sostenible dentro de la ecología también.
Muy bien, ingeniero. La siguiente pregunta. ¿Nos podría mencionar tal vez qué países de la región considera usted como líderes en tema de sostenibilidad? Bueno, mire, hay muchos países en Europa que están trabajando mucho en los paneles solares, en la energía renovable, en la energía sustentable. Le puedo decir Suiza, Suecia. Hay muchos países también en la zona de Centroamérica, hablo de Centroamérica como Costa Rica, que están trabajando mucho en la tecnología ambiental, mucho en la agroecología. Están trabajando mucho en que las zonas rurales comiencen a producir su propio alimento. No es lo mismo que usted compre un tomate en un supermercado con aire acondicionado y que usted compre un tomate en una plaza. Usted va a poner el tomate del supermercado por 15 días y usted va a poner el tomate orgánico por 15 días. Claro que se le va a pudrir el tomate orgánico, se le va a pudrir más tiempo, pero usted no se está alimentando con químicos. Hay que decirle a la gente que produzca su mismo producto para que no se contamine con tantos químicos y que tenga una salud más vital, más nutritiva. Eso tenemos que enseñar a la gente. Es más, es importante que la Asamblea Nacional con la Comisión de Biodiversidad apalanque el tema medioambiental y proponga leyes en beneficio de la restauración de los pasivos ambientales. Hay muchas zonas en la Amazonía que están contaminados sus ríos, donde usted excava y hay el oro negro, que es el petróleo, pero eso es contaminación para ellos. Ellos no quieren vivir en un ambiente contaminado, ellos quieren vivir en un ambiente descontaminado. Y aquí hay que ser contundentes con los asambleístas, porque ellos son los que están liderando las grandes leyes en beneficio de una sociedad colectiva. Y hay muchos problemas con el tema ambiental en el Ecuador, solo que a veces no se hacen eco porque de pronto no llegan estas sugerencias a esos cargos. Claro, y también porque de algún motivo se podría dizque herir a ciertos grupos de interés. Entonces es un caso un tanto delicado. Y Bueno, bueno, parece que finalmente, nosotros a sí, veces en la dígame. opinión pública somos el cuarto poder, ¿no? La opinión pública, a veces nosotros generamos como un cuarto poder, la sociedad civil, también somos el cuarto poder, somos el pueblo, pues somos la sociedad civil, somos los que estamos al día a día, los que vemos lo que pasa en realidad en el campo, pero le puedo hablar mucho sobre el tema de tecnificación. Mire que Alemania hace muchos temas de tecnificación en la parte de la industrialización con los químicos. Hay muchos países que ya están haciendo tecnificación y no están produciendo con muchos químicos sus cultivos, sino más bien están volcados a la agroecología. Le puedo hablar de una planta, de un cultivo de banano aquí en la provincia del Guayas, que es el Grupo Quirola, que está haciendo bioles orgánicos para no consumir químicos, sino más bien revertir al suelo un plátano orgánico bien nutritivo con el mismo desgaste del tallo del suelo, como lo expliqué. Claro, preguntas demasiado interesantes para el público, de verdad, ingeniero. Muchísimas gracias por su intervención. Quisiera otorgarle nuevamente la palabra para que nos pueda despedir con algún mensaje. Claro, mire, aquí lo fundamental en todo el tipo de espacios donde nosotros podamos interlocutar con jóvenes, con la sociedad civil, es que comencemos nosotros a enfrentar este desafío desde nuestra casa, nuestro espacio, como es la universidad, comenzando haciendo proyectos que tengan que ver con ese desarrollo sostenible, porque si nos quedamos como espectadores, vamos a ver que la tortuga y el ave silvestre siga alimentando a su cría con plástico. ¿Sí? ¿Somos parte de la solución o parte del problema? Tenemos que enfrentar. Si usted camina en la zona costera, va a las playas, usted va a encontrar plástico donde sea, va a encontrar palizada de árboles por la tala indiscriminada, por la minería ilegal y también por los malos procesos de deforestación que están acabando con los suelos. Por eso nosotros acá en Guayas nos llenamos de sedimento porque las cuencas altas están talando árboles y está erosionando el suelo. Por eso es que estamos sacando con la draga de hace 50 años de toda la cimentación en la palizada que nos cae acá, pues. Pero es porque no hay los correctivos desde arriba, desde el Estado. Entonces, estos espacios nos permiten a tener un proceso de reflexión de lo que está pasando. Porque si no, vamos a vivir encapsulados. Que ese me faltó un video de enseñarles un video muy interactivo donde las personas viven encapsuladas
y no respiraban el medio ambiente porque todo estaba contaminado. Y eso no queremos nosotros. Gracias a todos ustedes, gracias al profesor también que me invitó, el profesor Virgilio, gracias a la universidad, Javier, a las autoridades, y sigamos adelante. Muy pronto los visitaré con el ciclo Siembra, que es una actividad en bicicleta donde sembramos 500 árboles en cada Javier, local. bueno, aprovecho para agradecerte. Eres un apasionado en la temática ambiental, en la temática de la sostenibilidad. Y eso es bueno, ¿no? Ojalá existieran cientos o miles de Javieres Salgado con esa visión, con esa entrega de poder trabajar, como tú dijiste hace un rato, ¿no? Con un granito de arena en pro de la madre naturaleza. Algo que a veces, incluso en la academia, se le olvida. Algo muy rápido, ¿no? Una de las cosas que logramos incorporar en la malla de economía en la última reforma que hubo, fue el hecho de insertar economía ambiental, algo que antes los economistas no veíamos. Entonces, tratamos a través de una asignatura que de hecho tiene una carga horaria mínima, tratamos de por lo menos meterle un poquito el chip a los estudiantes referente a responsabilidad social, referente a los ODS, referente a las externalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Con el afán de que por lo menos el estudiante de economía, que es la carrera donde yo trabajo, puedan ellos tener algún tipo de idea a futuro y tal vez un tipo de motivación mínima para que ellos empiecen, ya no, yo a veces les digo, y hasta con todo el respeto de mis colegas, que son muy buenos en macro, en micro, en econometría, pero les digo, necesitamos gente que a lo mejor trabaje en el tema de la sostenibilidad. ¿Y por qué no un economista especializado en memorias de sostenibilidad o especializado a lo mejor en cuestiones de economía circular? O sea, tratar de dar un giro un tanto diferente a la visión clásica de lo que puede ser un economista, ¿no? Eso, mi querido Javier. Mira, ya que estamos en contacto, te tomaré la palabra también para ver si traemos esos proyectos, la fundación que tú tienes, y a lo mejor firmar algún tipo de convenio con la Universidad Técnica de Machala. Necesitamos abrir, abrir las puertas al tema de la sostenibilidad. ¿Sí? Claro. Mira, no quisiera dejar con las ganas. Hay un estudiante de primer nivel, Johan Moreira, que hace un rato me escribió que quiere hacerte una pregunta en vivo. Quisiera robarte nada más unos 2 o 3 minutitos breves porque tenemos a la otra conferencista, la doctora Melissa desde México, que está también esperando para hacer su intervención. Sí, vamos rápidamente contigo, Johan y Javier. Nuevamente, gracias. Que sea muy breve el asunto. Gracias. Buenas noches, profesor, economista, excelentísimo ingeniero Javier, compañeros presentadores. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podríamos tener una sostenibilidad turística como en el sendero de la Isla Corazón, ubicada a 8 kilómetros de la bahía de Caracas, en la provincia bueno, en Manabí? No solo contribuir con la conversación del ecosistema local, sino también el fortalecimiento de la economía de las comunidades aledañas que dependen del turismo. Mi pregunta es la siguiente: ¿será que el pequeño comerciante tiene oportunidad de ser escuchado mediante resoluciones del Ministerio de Trabajo? ¿Se podrá mantener el turismo y economía de dicho sector estando totalmente en abandono? Claro, bueno, esa pregunta es fundamental, ¿sabes? Porque no solamente en la provincia como Manabí ocurren estos temas, sino también acá en Guayas y en los recorridos que he hecho también pasa también en otras localidades como la provincia de Los Ríos, la misma Santa Elena con sus playas. Tenemos que enfatizar la economía y la bioeconomía, sin duda alguna sí. Y circular, ¿por qué? Porque dependemos de todo, del turismo, del medio ambiente, de los emprendedores, de la parte social. Y si nosotros trabajamos, hablo de nosotros, el Estado, por ejemplo, que seamos el Estado, trabajamos con los municipios, las prefecturas, enfatizando de que ellos promuevan y fortalezcan el desarrollo local a través de un turismo sostenible y sustentable, lo podemos hacer, sí, pero no olvidando que tenemos que tener una red de alcantarillado, agua potabilizada, servicios básicos, porque sin duda alguna todo esto va a contaminar las mismas especies, porque eso es el énfasis de los municipios, los gobiernos locales, dar servicios básicos a sus ciudadanos.
ya sea en la parte rural o en la parte urbana. El desarrollo local también se enfatiza en tener ciudades y cantones limpios, libres de contaminación. Pero si no trabajamos en esa economía desde la base piramidal, no vamos a ser sostenibles. Aquí hay muy importante la voluntad política, desde el Estado, desde las prefecturas, los municipios y hasta las juntas parroquiales. Es muy importante que los líderes comunitarios trabajemos en un proyecto mancomunado y podemos visitar en algún tiempo la localidad que mencionas para trabajar con los líderes comunitarios o los líderes que se enfatizan en el desarrollo local turístico y darles otra perspectiva de cómo funciona una economía circular en estos espacios que parecen pequeños, pero son de gran potencial. Nosotros tenemos un gran potencial en el tema turístico, pero no lo aprovechamos porque a veces ese turismo se vuelve insostenible con el crecimiento poblacional, con el progreso de las ciudades que van apagando estas zonas que son muy importantes para nosotros, importantísimas. Gracias, estimado Javier, nuevamente. Un abrazo bien fuerte. Gracias a todos Estamos en ustedes, nos estamos contacto. viendo y sin duda alguna en un momento podamos estar ahí en Machala, en su universidad, compartiendo de una manera presencial estas anécdotas o estas experiencias que sin duda alguna nos llevan a tener conciencia. Eso es lo que nosotros, a comenzar a hacer el accionar, no ser espectadores, sino más bien protagonistas de esta nueva era ambiental. Seguro que sí. Gracias nuevamente. Un abrazo bien fuerte, Javier. Estamos en contacto. Saludos. Gracias.